Creo que vamos a seguir durante un buen tiempo todavía hablando sobre lo que ha sido este último caso que nos ha conmovido como país, como sociedad, indistintamente de las actividades a las que cada uno de nosotros o de ustedes nos dediquemos o se dediquen. A nosotros, claro, desde el rol de periodistas nos corresponde generar opinión, información a través de los comentarios, de las entrevistas, que están relacionados con los temas de coyuntura. Entonces estamos casi que obligados todo el tiempo a mantenernos al tanto de estos temas, a mantenerlos vigentes también, porque hay algunos temas que por la velocidad y la vorágine de las cosas que pasan en este país, a ratos terminan diluyéndose o terminan arrasados y arrastrados por la corriente, esa corriente que a los ecuatorianos, digamos, de alguna forma nos caracteriza porque somos una sociedad y un país de memoria de corto plazo, porque nos olvidamos rápido de las cosas que pasan, y siempre va a ser pertinente y va a ser muy conveniente que hagamos juntos un ejercicio de memoria para mantener siempre estos temas sobre la mesa y podamos seguir reflexionando y generando también opinión, criterios, intercambiarlos con ustedes, que para nosotros es sumamente importante intercambiar ideas, criterios, les decía, sobre las cosas que pasan y ocurren en el país ahora, pero también sobre las que pasaron antes. Y por eso, fíjense, era tan necesario, por ejemplo, en medio de toda esta crisis que hemos vivido y este profundo dolor después de lo sucedido con María Belén Bernal, por ejemplo, recordar y casi que volver a vivir y a sentir lo que hace 34 años con el caso de los hermanos Restrepo Arizmendi, ¿no? Que es una herida que en este país no se ha cerrado y que va a seguir siendo mientras no se sepa absolutamente toda la verdad y mientras la institución que está involucrada en ese caso no diga al país y a la familia Restrepo Arizmendi toda la verdad, es una herida que va a permanecer abierta y que hoy vuelve nuevamente a la memoria de todas y todos nosotros porque ha ocurrido lo que con María Belén, ¿no? Y como les decía de entrada, este es un tema sobre el cual vamos a seguir hablando durante, yo creo, muchísimo tiempo más. Lo que resta de este año y probablemente parte del 2023 será justamente un tema de conversación, lo sucedido con María Belén y todo lo que hay alrededor de este caso que nos sigue doliendo, de este caso que nos sigue conmoviendo y que ya nos debería, digamos, trasladar de este sentimiento de dolor al de las acciones, ¿no? Desde los grupos y organizaciones sociales, feministas, se han generado, no ahora, no únicamente por María Belén, sino por muchas otras mujeres, amigas, hermanas, hijas, que también han sido víctimas de violencia. El movimiento feminista y las organizaciones sociales en defensa no solo de los derechos de las mujeres, sino de la defensa de los derechos humanos, se han movilizado, han salido a las calles, han estado permanentemente levantando su voz, pero ya nos damos cuenta de que a ratos eso termina siendo inútil cuando en el frente están autoridades que permanecen impávidas, que son indolentes, que están inmóviles, a las que no les provoca absolutamente nada estos llamados de atención, estos pedidos y estos gritos desesperados de ayuda, de auxilio, de que hay que hacer algo más porque simple y sencillamente las están matando. Entonces ahí están las organizaciones feministas, los grupos de mujeres, todo el tiempo movilizadas porque además
En este país hemos llegado a un punto en el que cada 48 horas tenemos que estar lamentando el asesinato violento de una mujer. Y a propósito de estos temas, en algunas otras ocasiones que hemos conversado con ustedes sobre estos mismos casos, yo les he manifestado algo de lo que estoy convencido y que también provoca indignación, y es que de estas cosas ni siquiera deberíamos estar hablando, porque estas cosas simplemente no deberían suceder, no deberían ocurrir. Pero pasan, pero ocurren, porque además ahora mismo tenemos una sociedad extremadamente violenta, y es una sociedad violenta con todo el mundo, es violenta con los niños, es violenta con las niñas, con los adolescentes que no pueden tranquilamente ir a estudiar porque por ahí aparece una bala perdida y uno de ellos que iba en su expreso escolar termina víctima de un disparo, ¿no? Y como les dicen ahora románticamente, son víctimas colaterales de la violencia. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? Quienes también son víctimas de violencia en diferentes espacios y de tales. Entonces, la mujer tampoco escapa a esta sociedad violenta. Y yo les decía, las mujeres salen a gritar, salen a protestar, y ha pasado en este país que no es únicamente que el Estado se encuentra con los ojos vendados, con los oídos tapados, sino que el Estado también ha reaccionado con violencia. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué, Alexis? ¿Qué ha pasado que no hemos sabido? No, estas cosas las hemos visto, no solo que sabemos, sino que hemos conversado, hemos sido críticos y hemos sido testigos de la violencia con la que el Estado ha reaccionado contra las mujeres cuando ellas han tenido la osadía de salir a protestar en defensa de sus derechos. ¿O no nos acordamos cuando el 8 de marzo las mujeres se tomaron las calles de manera pacífica en esta ciudad y la policía que es esta institución que hoy está involucrada porque uno de sus miembros asesinó a su esposa dentro de las instalaciones de la escuela donde se forman los oficiales de policía, la policía de la que era parte este tipo violento, femicida como Germán Cáceres, salió a agredir a las mujeres el 8 de marzo. No podemos olvidarnos de esos episodios y por eso es que cuando, por ejemplo, desde la autoridad, desde el gobierno, dicen lo de María Belén es un caso aislado, no es un caso aislado. ¿Escucharon ustedes el otro día en este noticiero el testimonio de María José Hidalgo? Víctima junto a su hermana de abuso sexual por parte de un coronel que sigue todavía dentro de la institución y que no ha sido sancionado administrativamente y que hoy está enfrentando un proceso judicial. Me refiero a este coronel de apellido Pavón. No es un caso aislado. Nos hemos cansado de repetir hasta caso por caso, ¿no? Policía que contrató un sicario para matar a su bebé de 8 meses porque no quería pasarle una pensión alimenticia y así por el estilo. Pero fíjense, si hablamos específicamente de violencia contra la mujer, en aquella movilización y protesta de las mujeres, el 8 de marzo la policía salió a reprimirlas, con toletes, con gases, con caballos. La policía salió a reprimir a las mujeres. ¿Qué pasó desde entonces o qué ha pasado desde entonces? Que dentro del gobierno muy pocas voces fueron críticas de esa actitud y de esa reacción violenta de parte del Estado a través de la fuerza pública en contra de las mujeres. La señora Bernarda Ordóñez, que para esa época era la secretaria de Derechos Humanos, emitió un comunicado, una serie de publicaciones en sus redes sociales, donde además advertía que daba un paso al costado y se fue. Y dejó el cargo. Pero ¿qué hemos tenido de parte del gobierno? Y después del 8 de marzo,
hemos tenido un apoyo casi incondicional, que además es de ida y vuelta, es en doble vía, porque el gobierno durante las protestas de junio, como pasó también en octubre del 2019, dos gobiernos impopulares, débiles, políticamente débiles, casi caídos los dos gobiernos. El de Lenín Moreno se sostenía porque había, y hay todavía creo yo, unas bases que no sé qué tan sólidas sean en este momento, pero a las que les unía una sola causa, que era el anticorreísmo. Justamente por lo que acaba de decir en el chat Pup Peroni, no sé si ese es su nombre, pero justamente por eso. A dos gobiernos impopulares, como el de Moreno y el de Lasso, a la larga termina sosteniéndoles primero una causa que no es la causa de todos los ecuatorianos, porque si ustedes me preguntan a mí qué es lo que desearía yo de un gobierno o de una administración, independientemente de cuál sea esta, y de si es de derecha, de izquierda, si es amarilla, verde, azul o del color que sea, si quien gobierna es social cristiano, es correísta, es de Creo, de la tendencia que sea, a mí me resulta absolutamente indiferente eso, pero digamos, a mí lo que me movería es el hecho de que exista por lo menos una hoja de ruta para tratar de sostener al país. Que haya un plan de gobierno y que se le ejecute, que vaya en beneficio de la mayoría de ecuatorianas y de ecuatorianos. Que garantice acceso a servicios elementales, básicos, para todas y todos en este país. Que exista acceso a la educación gratuita, de calidad además, con buenas instalaciones para que los niños puedan estudiar en un ambiente amable, que los acoja, que sea lúdica además la forma en la que aprendan, que existan casas de salud donde a los pacientes, sobre todo a los adultos mayores, se los atienda con mucha empatía, con calidez. Pero resulta que ahora tenemos un país en donde las escuelas se caen a pedazos, en donde ni siquiera hay agua en los sanitarios. Hemos tenido un país que ha tenido que soportar también, como el mundo entero, una pandemia que nos ha golpeado muy duro y que ha provocado además un altísimo nivel de deserción escolar. ¿Y qué estamos haciendo como país para que los chicos vuelvan nuevamente a estudiar? Pues no estamos haciendo nada, nada. La salud, quirófanos que no tienen ni siquiera luz, quirófanos en donde los médicos, los cirujanos tienen que operar con las luces y las linternas de sus celulares. Pacientes que tienen que ir a buscar desesperados, endeudándose en el sector privado para poder cubrir sus tratamientos, porque simplemente en la seguridad pública, y peor todavía en la seguridad social, a la que aportamos todos los afiliados al IES, y de la cual deberían beneficiarse nuestros jubilados, simplemente ya no tiene medicinas, y también el sistema de salud público se está cayendo a pedazos. Pero no, esas no son las causas que le movían ni a Moreno ni a Lasso, y con mucha más profundidad a Lasso, porque 3 veces peleó por ser presidente, 10 años, uno entendía o creía que el tipo se estaba preparando y preparando a su equipo de gobierno para poder sacar a flote el país, pero no, es increíble, no. Bueno, y de esto nosotros hoy, haciendo una mirada al pasado reciente y al no tan reciente, yo después de haber vivido lo que los ecuatorianos a finales del siglo anterior, y ese feriado bancario, provocado además por banqueros angurrientos y por gobiernos absolutamente pusilánimes y mediocres, que se dejaban mandar y se dejaban gobernar ellos por los banqueros. Yo nunca me imaginé que este país iba a tener un presidente banquero. Pero pasó, y eso pasó con ayuda de muchos sectores que en algún momento incluso se creían sectores de izquierda, de centroizquierda, la verdadera izquierda, ¿no? Esa que se cayó, esa que decidió hacerse la loca en una elección que era trascendental, que era definitiva, y dijeron:
no, yo por Correa o por el candidato de Correa no voto. ¿Por qué? Porque me cae mal Correa, porque también soy parte de esa plataforma que yo les decía, de esa causa que es el anticorreísmo, que lo que querían era que no vuelva Correa, que no vuelva a gobernar la Revolución Ciudadana, que era lo que sostenía a Moreno y lo que sostiene hoy a Lasso a regañadientes, ¿no? Porque además les está costando a una gran mayoría, les está costando aceptar que se equivocaron. Otros ya están empezando a abandonar el barco. Pero les ha costado mucho tiempo, porque primero fueron los que aplaudieron la traición de Moreno. Y yo lo último que haría en mi vida, créanme, una de las últimas cosas que haría en mi vida sería justamente aupar, felicitar o aplaudir a un traidor. Eso no haría jamás. Porque yo tampoco soy traidor, nunca he sido traidor, no soy desleal. Me cuesta mentir. Yo lo último que haría sería aplaudir a un traidor. Y acá la prensa, esa prensa que ahora dice que está cuestionándole a Lasso, denunciando los casos de corrupción de Lasso y de tales, aplaudieron al traidor, aplaudieron a Moreno. ¿Por qué? Porque perseguía a Correa y porque perseguía a los correístas. Y esa misma prensa que aplaudía al traidor fue parte de una enorme plataforma, muy sólida, con muchos recursos además, ¿ya? Que hicieron campaña por Lasso. Y que además hicieron campaña abierta por Lasso. Y una cosa que me venía dando vueltas en la cabeza ahora de camino de la casa acá a la estación, a Correa, sus mismos simpatizantes y periodistas, yo ahí sí me meto en la colada, muchas veces le cuestionamos a Correa el haber puesto a Moreno, cuando no era una decisión única y exclusivamente de Correa, sino era una decisión colectiva del movimiento. Pero finalmente todo pasa por Correa, ¿no? En este país todo pasa por Correa, y obviamente en la Revolución Ciudadana también las decisiones, digamos, muchos creían que pasaban únicamente por Correa, pero ahí había un espacio de deliberación, y en ese espacio de deliberación ganaron los que querían que sea Moreno y que no sea Glass el candidato a presidente. Pero a Correa siempre se le cuestionaba por qué pusieron a Moreno. Yo, ojo, estoy simplemente recordando lo que pasaba con respecto al tema de la elección de Moreno. No se ofenderán los que son acérrimos defensores del expresidente Correa. No es que le estoy echando la culpa, estoy recordando lo que pasaba en ese momento. Ya, digamos, no le echaban la culpa únicamente a Correa, a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué le pusieron al traidor de Moreno? ¿Ya? Los 4 años se machacó con eso. ¿Ustedes han escuchado o han visto, aparte de este medio y de este espacio de opinión, alguien que recuerde quién puso a Lasso de presidente? A propósito de esta suerte de abandono del barco de determinados medios de comunicación que lo están haciendo en postas, ¿eh? Para hablar en clave, como lo hizo Carrillo. ¿Ustedes han visto, si están recordando acaso, quiénes fueron los que pusieron a Lasso de presidente? Fueron los mismos que aplaudieron la traición de Moreno. Fue Nebot, fueron los socialcristianos, fue la gran prensa, yo me refiero a gran prensa, porque tienen años y años, ¿no? Por eso me refiero, no porque crea que son grandes, no lo crean así, sino porque tienen cientos de años. Pero ellos fueron los que pusieron a Lasso. Sí, hay otros espacios, es verdad. Y a mí a ratos me ofende cuando hoy salen es que son estos que están sacándole los cueros al sol a Lasso, que además fueron parte de la misma estructura.
¿Quién sabe por qué se están peleando? Tomando en cuenta de que en este país hay periodistas y hay prensa que no hace nada gratis. Vayan a saber ustedes por qué se están peleando. Pero yo solo les quiero recordar una cosa. Quien llevó al poder a Lasso fue Nebot. Fueron los socialcristianos. Y habrá que recordarles todos los días que fueron ellos los que, motivados por el odio a Correa, pusieron a un tipo que hoy demuestra que no tiene la menor idea de qué hacer con el país. Es evidente que Lasso no tiene la menor idea de qué hacer con el país, créanme. O sea, ya en las cosas incluso más elementales uno se da cuenta de que es así. Porque resulta que tienen que matarnos a María Belén para que el presidente se acuerde que tiene que gobernar con las mujeres, pues. Y resulta que el día en que posesiona a Juan Zapata como ministro del Interior, posa, porque además este es un gobierno que vive para alimentar el álbum de fotos del presidente Lasso. Tenemos la fotografía ahí, ¿no? De Lasso acompañado de Jiménez, de Lara, de Ordóñez, de Holguín, de no sé quién más. Ahí está el señor Iván Correa, el comandante de policía, y Zapata, el día de la posesión. Además, la cara de Ordóñez dice, pero clarísimo lo que está pasando con él. O sea, no tenemos idea de qué hacer con el país. Es más, no sé qué hago aquí, me dice a mí la cara de Ordóñez. No sé qué hago aquí. Alguien sáqueme. Pero no quieren irse. Y es evidente que no tienen ni la menor idea de qué hacer con el país. Después, claro, esta foto generó una ola de críticas porque posan 8 hombres para decirle al país que están comprometidos en la lucha contra la violencia de género. Posan 8 hombres decididos, ¿no? Todos ellos, a reaccionar después de que nos matan a María Belén en una escuela de policía, a trabajar contra la violencia de género. Y después le dicen, presidente, pero ahí no le hace falta una mujer. Sí, es verdad. A ver, tráiganme a todas las funcionarias del gobierno, incluidas esas que siendo funcionarias del gobierno daban retweets en la campaña de trolls en contra de Elizabeth. Ahí hay una viceministra de Educación que decía que los de izquierda son vagos y feos. Hoy es ministra de Educación. Y esa misma señora, en las redes sociales, durante la campaña de desprestigio que montaron con trolls, cobardes desde el anonimato, replicaba esos mensajes en contra de Elizabeth. Acá hay una cosa que me llama profundamente la atención. En la otra foto donde estaba con todos los caballeros, los hombres del presidente, todos junto a Lasso, a su costado, junto a él, a la misma altura. Acá le ponen un podio a Lasso. Y las mujeres tienen que ponerse detrás de él. Yo no sé quién le dijo, hay que hacer una foto con mujeres, presidente, y que hayan más de 8, pongamos unas 20. Nos va a ir bien. ¿Quién le dijo a Lasso que esto era lo correcto? Pero hasta en estas cosas que son, preguntan, y Borrero, tengo entendido que Borrero anda en una misión importantísima en Estados Unidos. Debe estar haciendo algo importantísimo. Para que se haya ido el vicepresidente de Estados Unidos es algo súper importante. Ya veremos, ¿no? Seguro nos trae buenas noticias más adelante. Y aquí es lo que nos decía ayer Iván Sierra con mucha precisión y con la claridad que le caracteriza a Iván. Este es el gobierno de los anuncios. Del vamos a hacer, vamos a invertir, vamos a trabajar, abriremos, crearemos, construiremos, derrocaremos. Es el gobierno de los anuncios al futuro. Llevan 16 meses. 16 años desde que Lasso se metió a hacer política, pero 16 meses en funciones, diciéndonos y diciéndoles a ustedes todo lo que piensan hacer. Como que si todavía estuviera en campaña el presidente Lasso, que ya no es candidato.
Entonces ahora ha dicho, vamos a invertir en políticas públicas y en obras y no sé qué para combatir la violencia de género. Bueno, hay que recordarle que el 25 de noviembre del 2021, cuando se recuerda en esta fecha, el 25 de noviembre, el día de la erradicación de la violencia contra la mujer, el presidente ofreció abrir los denominados centros violetas. De lo que yo conozco, ustedes corríjanme, no sé yo el dato exacto, pero de lo que he visto, en las noticias hay solo la publicación de la apertura de un centro violeta. Ya, y a partir de lo de María Belén y con el anuncio de ayer se dice, vamos a invertir. Otra vez, vamos a invertir. Ojalá algún día lo hagan. Yo acá les he recordado a ustedes casi a diario también, de que desde abril el presidente ha dicho, vamos a invertir 1.200 millones de dólares en seguridad. ¿Cuánto ha invertido hasta ahora? Pero si en el Castillo Grayskull no había cámaras, era de que empecemos por poner cámaras en el Castillo Grayskull en lugar de demoler el edificio, que se va a convertir en un símbolo de la violencia contra la mujer y de la violencia, en este caso, del Estado en contra de las mujeres. Y yo quiero cerrar a propósito de esta suerte de viraje o de cambio de determinados actores de la comunicación con respecto de el gobierno de Lasso, del cual eran sus seguidores, sus simpatizantes, y a quien también le ayudaron a llegar a donde está. Porque, digo, más allá de la identidad política que pueda tener, en este caso, Boscan, creo que él intenta marcar una diferencia en el medio en el que está. A ratos lo hace con cierta lucidez, después y también se deja arrastrar por quien lo acompaña, pero yo sí establezco una diferencia entre lo que hace uno y otro. Pero lo que ha dicho Boscan en las últimas horas es sumamente grave, porque él dice que van a seguir revelando cosas y temas vinculados a la corrupción de este gobierno. Y él en uno de los últimos comentarios que ha hecho dice algo que justamente era lo que le pedía que me transcriba la Meli. Tenemos un año y medio rodeado de excusas, tenemos un año y medio rodeado de una nueva carta política corrupta, tenemos un año y medio rodeado de un montón de cadáveres que el Estado tiene que recoger en la calle porque alguien no quiere hacer su trabajo. Pero hay algo más que dice Boscan en este video, que lo van a hacer a pesar de que saben que este gobierno no repararía en el momento de decidir sobre silenciar a alguien. ¿Silenciar cómo? ¿Es que acaso, y como ocurre con las más de 3.000 muertes violentas que registra en este país, la vida de los ecuatorianos para el gobierno no vale nada? ¿O la vida de los periodistas tampoco vale nada? La denuncia que hace Boscan, indistintamente de las diferencias que pueda yo mantener con su medio de comunicación y con su línea editorial, son extremadamente graves. Está diciéndole al país, y él que los conoce muy bien porque él ha estado cerca de ellos, está diciendo que son capaces de todo. Y esto es grave. Esto es grave. Ahora, ellos durante las protestas de junio también fueron parte de la estrategia de comunicación para ayudar a que se sostenga. Y en esa estrategia estaba también la policía y estaba Carrillo. Así que yo tampoco es que me trago ese giro, ¿no? Y esa nueva imagen que quieren dar. Pero en fin.